Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Vivimos el proceso electoral este fin de semana, hay sorpresas, hay una segunda vuelta aparentemente entre el candidato que representa el pasado, los 10 años del correísmo, y el candidato que representa lo nuevo a través de Pachacuti. No sabemos si al final el empate se rompa y suba Lazo y baje Yacu, o suba Yacu y baje Lazo, pero aparentemente, de acuerdo a las cifras como están presentadas, la segunda vuelta sería entre Andrés Arauz y Yacu Pérez Huartambel. Como invitado tenemos el día de hoy a Rodrigo Gómez de la Torre. Recordamos que él es una persona dedicada a los gremios como la Cámara de Agricultura, pero también es un analista de lo que está pasando en el país. ¿Cómo evaluar la jornada electoral, Rodrigo? Porque además se esperaba ausentismo mucho más fuerte por el tema COVID y la gente sí salió a votar. Lo que debemos nosotros resaltar, los ecuatorianos fuimos a las urnas rompiendo el miedo a la pandemia. Hay un 18% de ausentismo que es menor que en otras elecciones, pero los resultados generan dudas, incertidumbre, no sabemos hacia dónde apuntar o hacia dónde mirar la segunda vuelta que se llevará a cabo el 11 de abril. Queríamos escuchar el análisis de Rodrigo Gómez de la Torre. Un gusto saludarte, Claudia, un gusto saludar a todos. A ver, comencemos por el tema de salir a votar. La gente sí salió a votar, no me atrevería a decir que salió en mayor o menor medida, pero sí se evidenciaron colas gigantescas en muchísimos de los recintos electorales, principalmente por el tema de la limitación del acceso a los recintos. No tenías de la dispersión que se ve en otras campañas, pero tenías las colas muy extensas. Esas colas sí preocuparon y de hecho se presumió que podía haber más ausentismo porque hay mucha gente que viendo la cola decía regreso más tarde y otros que directamente dejaron de ir a ejercer este derecho obligación que es el voto. La campaña fue una campaña con un sinnúmero de temas, medidas, propuestas programáticas y propuestas más románticas también. Muchas propuestas faranduleras por la forma, no quiero desmerecer a ninguno de los candidatos, pero sí creo que es importante algo que llama mucho la atención que tiene que ver con los exit polls. Los exit polls, los dos que se presentaron, tanto el de Clima Social como el de Ceratos, son bastante consistentes en sus resultados. Y no tienen mucho que ver con el resultado del conteo rápido y menos aún ya del conteo real. Eso sí llama la atención porque evidencia que no solamente tenemos un voto oculto, digamos, en las encuestas, y el exit poll, sin dejar de ser una encuesta, es una encuesta ya luego de voto, pero donde también la gente aparentemente te diría algo muy distinto a lo que hizo minutos antes en la privacidad de la urna frente a la papeleta. Hay una serie de elementos. El uno es el hecho de que la gente sí fue a votar. Efectivamente, las largas colas eran impresionantes. Habría recintos electorales con colas de cuadras y de cuadras, tanto en la ciudad de Quito como en los otros cantones de las otras provincias. Es impresionante lo que vimos. En algunos recintos no, y el Consejo Electoral debería analizar por qué en el recinto de X parte, si tenía un número similar de votantes, no hubo cola y en el otro sí. Eso tienen que evaluar para la segunda vuelta para evitar también el tema de el contagio y recelos y otros elementos. Ahora,
Ya con los resultados, se habla del exit poll, los dos fueron muy similares, tanto lo que presentó el señor Polibio Córdoba como lo que presentó el señor Pérez, es decir, pero no se acercaron a los resultados. O sea, cómo quedó la segunda vuelta no estaba en ninguno de los exit poll. ¿Cómo evalúa, Rodrigo, el comportamiento de los votantes? ¿Por qué razón hay una segunda vuelta o va a haber una segunda vuelta con dos candidatos que fuera de micrófono Rodrigo Gómez de la Torre decía son de izquierda? Yo decía, no son de izquierda, el país no vota por tendencias ideológicas o políticas, vota por personas, y lo volvimos a ver este 7 de febrero. ¿Cómo analizar este comportamiento electoral en donde votan por determinadas circunstancias o determinadas propuestas de campaña o por determinados personajes, pero no se puede hablar de una tendencia de izquierda o de derecha? Es lo que podemos decirlo así, porque a veces si uno dice ¿por qué votaron?, hablan de una propuesta, hablan de una actitud, de un spot publicitario, pero se va muy alejado de una tendencia ideológica o política. Bueno, yo creo que hay dos conceptos. Ya el concepto ideológico de izquierdas y derechas está muy desgastado. Sin embargo, sí seguimos viendo una tendencia mucho más estatista y una tendencia mucho más de libertades, de menos de Estado. Entonces, ahí es donde podríamos orientarnos hacia lo que seguimos mencionando mucho de izquierdas y derechas. Pero sí vemos que hay, por ejemplo, también hay la otra parte, hay la propuesta, y la califico así porque es una propuesta más romántica. Cuando uno tiene que hacer las cuentas de la casa, uno no se sienta a ver qué tan bonitos están los pajaritos, o si florecieron las nuevas plantas que se han sembrado, o si la rosa está con el color que nos gusta. Nos sentamos a ver cómo están las cuentas y a ver cuántos son nuestros ingresos, cuánto tenemos que pagar y cómo vamos a solucionar en el caso que haya un desfase. La misma situación pasa en el Estado en términos mucho más grandes. Entonces, claro, hablamos del agua, hablamos del ambiente, es algo que conecta mucho con la juventud. Y juventud, hablemos de hasta unos 35 años más o menos. Pero esa parte de la campaña no nos dice cómo vamos a solucionar un problema que tal vez algunos que ya pasamos los 35 años estamos dados porque vemos una situación de una deuda muy grande en el Estado, que si bien ha mejorado las condiciones de las deudas que teníamos del gobierno pasado, pero hay una deuda que pagar, y ese pago no va a salir de las flores, o no va a salir de las gotitas de agua. Y creo que la propuesta de Arauz, por el otro lado, es una propuesta de seguir con un Estado paternalista que nos regala de todo un poco, pero esa plata para que el Estado nos regale también tiene que salir de alguna parte, y esa parte naturalmente son, de acuerdo a lo que dicta la Constitución, el gasto corriente sale del ingreso corriente, y el ingreso corriente son impuestos. Entonces, directa o indirectamente, para que todas estos obsequios, estas dádivas, estas maravillas que nos ofrecen, aunque sean bonos únicos de emergencia, tienen que salir de impuestos. Y ahí es donde nos ponemos a ver, en una situación económica tan compleja, cómo le apretamos más, tanto a empresas como a ciudadanos, en impuestos, cuando ya prácticamente no hay de dónde sacar. Ha sido un año 2020 muy complejo, y ya el 19 venía ya con problemas serios. Hay un problema económico muy fuerte, y Rodrigo Gómez tiene toda la razón al decir, por una parte, hay una campaña que te ofrece dádivas que saldrán del gasto público y saldrán del gasto corriente, que son los impuestos que recibe el gobierno. O hay la preocupación también de que se genere un dinero electrónico que acabe en la desdolarización del Ecuador, que también sería gravísimo para el país. O sea, no sabemos de dónde van a dar $1.000 a 1 millón de familias, eso es clarísimo. Tendrán que decirnos, aclararnos y mostrar de dónde deben venir esos recursos y cómo en la primera semana de gobierno ofrecen entregarlos. Por el otro lado, también el tema romántico de las rosas, del agua, los pájaros y el saxofón es un tema polémico. ¿Cómo lograr acercarse, cómo lograr avisorar un gobierno, además, con una asamblea en donde va a haber grandes bloques que van a generar una asamblea menos atomizada, como a veces hemos visto, sino con bloques fuertes?
Tenemos el bloque de la lista 1 o del grupo de Arauz Correa, tenemos el grupo fuerte de Pachacuti, pero también hay una izquierda democrática muy fuerte, seguidas por la división de Creo y Partido Social Cristiano. Pero hay una estructura más fuerte que otras veces. ¿Cómo además gobernar con esta asamblea? No sabemos quién gane la presidencia, pero cómo lograr en el país equilibrios, que ciertas cosas positivas como las negociaciones de deuda externa se mantengan, pero también existe equilibrio fiscal. Rodrigo decía el estatismo o la capacidad del gobierno de dar cosas frente al mundo privado, cómo lograr equilibrios que permitan que el país funcione y que todos los sectores, sobre todo privados, sigan avanzando, porque son los que dan los empleos, son los que generan las divisas, son los que venden las flores o venden la leche o generan los alimentos que el país necesita y requiere cada vez con mayor fuerza. A ver, creo que has topado algunos temas muy interesantes y el tema de las flores, la leche y la venta de estos productos los voy a dejar para en un momentito, los topo, pero creo que es importante algo previo. Si bien creo que el Código de la Democracia y la reforma del año 2019 no ha sido ampliamente difundida como debió haberse dado, y tenemos una consolidación de los dos métodos de votación, sí creo que es importante lo que consiguió, que es consolidar bloques estructurados. La dispersión en la asamblea con asambleístas es gravísima, porque no importa la ideología, no importa ni la tendencia, ni el partido, simplemente se van de acuerdo al vaivén del viento o de la marea, y eso es pésimo para una democracia. Creo que la importancia de los bloques es fundamental. Pero ahí quiero retomar algo que mencionaste. Sí es importante y creo que es necesario repensar este famoso Código de la Democracia, en donde la participación de movimientos y partidos políticos dispersos está bien. Pero sí creo que es importante, si ya vamos a tener un sistema de votación de bloque, deberíamos también tener un sistema de partidos mucho más de principios y fundamentos ideológicos, y dejar de tener partidos o movimientos completamente funcionales para cubrir necesidades o requisitos de una elección y no de una propuesta programática de país. Aquí te interrumpo, Rodrigo. ¿Qué hacer con los partidos que no alcanzaron el 1% en la elección presidencial? Porque 16 candidatos fue una papeleta gigantesca, pero sobre todo hay partidos que están en el 0.20, en el 0.40, en el 0.50. ¿Qué hacer en un código de democracia con partidos, movimientos y figuras que además sacar un costo-beneficio? ¿Cuánto invirtió el país en las papeletas, en la campaña electoral de movimientos que no llegaron ni al 1%? ¿Cómo lograr garantizar una democracia participativa, pero que no exista esta atomización que no nos lleva a ningún lado? Ahí sí, no me atrevería a decirlo, pero no sé si la palabra es cuánto invirtió el país en sus spots publicitarios o cuánto gastó el país en sus spots publicitarios. Me gusta más el término haber gastado, porque eso es un gasto que no se revierte en beneficio. Pero entre el primer candidato y el último candidato, el gasto es el mismo. Sí. Lo que en principio se reparten por igual. Y es un sinsentido. Pero ahí también creo que va el otro lado. Creo que ahí sí tenemos una claridad absoluta en que también tiene que haber una responsabilidad desde los partidos y movimientos políticos de saber qué es lo que está sucediendo. Hay que participar en elecciones para sostener los partidos, hay que tener ciertas condiciones, bien, pero no podemos seguir enfrascándonos en que para sostener un movimiento o un partido voy a participar, porque eso también le está haciendo mucho daño a la democracia. Ahorita hemos visto un ejemplo claro, y de hecho creo que es la primera vez en la historia democrática del Ecuador que no tenemos una polarización de dos, como usualmente ha habido en las presidenciables, sino tenemos una triple polarización con un cuarto que tiene una muy buena votación también, porque el cuarto candidato acerca mucho a Pérez Guambel. O sea, sí hay una cuádruple polarización en donde la dispersión de votos nos recuerda lo sucedido en la alcaldía de Quito, por ejemplo. Pero quiero retomar algo que habías mencionado, que creo que también hay que dejarlo en claro. Hay que ser prácticos y pragmáticos.
El 2020 el Ecuador pudo crecer en agroexportaciones, tanto alimentarias como no alimentarias. Pese a la pandemia. La leche, o sea, pese a la pandemia creció. La pitahaya. Este es un tema que hay que reforzarlo y ese refuerzo es pragmático. No podemos negar los acuerdos comerciales porque eso es lo que al final del día le da ingresos al país, le da ingresos al sector privado y de esos ingresos y de esas ventas pues se genera la producción, se genera la mano de obra, se genera el empleo, se generan encadenamientos productivos. Entonces, indistinto quién vaya a la segunda vuelta, porque con un punto 20 de diferencia entre Lasso y Yaku y un 13% de papeletas con inconformidades al momento, nada está dicho, pero cualquiera que llegue tiene que reconocer que los acuerdos comerciales y el mercado internacional es lo que más rápidamente puede aliviar y reactivar la economía local y dejarnos de dar vueltas en el tema de que sí, que no, que si es un país u otro. Y sabemos muy bien que Estados Unidos sí tiene la capacidad de comprar los productos ecuatorianos, lo que Venezuela no tiene capacidad de comprarlos. Puede recibirlos, pero no sabemos si los va a pagar algún día. Es clarísimo, Rodrigo, al decir qué países pueden comprar productos ecuatorianos y cuáles no, porque al final, si el Ecuador es un gran vendedor, que esperamos que así sea, de productos agrícolas, de productos de pesca, de productos ganaderos, de manufactura, porque también es importante decir que hay empresas, las textiles se venden en diferentes partes, hay empresas que lo hacen de manera positiva. Entonces, ¿cómo avisorar un futuro, cómo acercarse o cómo hacer recomendaciones a los posibles mandatarios de este país para que mantengan ciertas cosas? 1, acuerdos comerciales. 2, una economía saneada y que efectivamente, si los próximos 4 años no hay pago a la deuda, si han hecho buenas negociaciones, ¿cómo garantizar que esas negociaciones se mantengan? No importa quién gane una elección. ¿Cómo lograr una política de Estado que permita tranquilidad en varios sectores? Tal vez ahí habría que pensar, así como nos hablaban en el gobierno pasado y en este se reformó de manera temporal el techo de la deuda, deberíamos tal vez pensar en de acuerdo al tamaño de la economía, cuál debería ser el techo máximo del tamaño del Estado, por ejemplo. Si el tamaño del Estado en época de abundancia petrolera llegó al 46%, 45% aproximadamente, y en este momento bordea el 38, 40%, y antes de la época de Rafael Correa, el tamaño del Estado bordeaba el 28%, tal vez deberíamos ponernos un limitante. Si el Estado tiene tales ingresos, el Estado como globalidad, el Producto Interno Bruto, el gobierno no debería tener un gasto que supere o un tamaño que supere el 25, 28, 29%. Creo que ese tipo de normas tienen que ver muchísimo con las reglas fiscales y macrofiscales que al Ecuador buena falta le hacen, porque no podemos tener una burocracia extremadamente abundante cuando las ventas y el dinamismo de la economía no lo permiten, porque en ese caso lo que tenemos es mucha gente que está alimentándose del Estado, generando empleo desde el Estado, pero ese es un empleo, y no por desmerecer su tipo de trabajo, pero es un empleo que no produce recursos, es un empleo que consume los impuestos que bien podrían ser utilizados en este momento por la pandemia para más vacunas, con absoluta transparencia, por favor, también podrían ser utilizados para obra pública de infraestructura y para ver cómo potenciar mayores acuerdos comerciales. Ese tipo de situaciones son las que se requieren. Entonces, esos son aspectos que poco se discuten y que menos aún se discutieron en la campaña. Entonces, ahí es donde hay que ir viendo cómo entrar a propuestas más programáticas y no propuestas solamente coyunturales o románticas. Pero ¿cómo lograr eso? Se viene una segunda vuelta. ¿Perdón? No, te escucho, la segunda vuelta, hubo una pequeña interferencia, no. Sí. Y se viene una segunda vuelta en la cual habrá que pensar seriamente qué puede pasar. Tendremos candidatos que vayan con una propuesta programática, estoy seguro, y va a haber también del romanticismo.
y el votante va a tomar decisiones sobre con lo cual él se sienta más a gusto. Habrá un grupo habrá académicos, habrá ciertos empresarios que estén viendo qué es lo que conviene más para sus particulares intereses o para los intereses del país, pero sí creo que hay que mirar de acuerdo a lo que se venga. Yo no creo que debemos pensar solamente en cómo salir el 2021, sino cómo salir al 2030 al menos, porque las visiones cortoplacistas que hemos vivido los últimos 10, 12, 14 años nos han llevado a que cada vez el largo plazo lo vemos en menor tiempo. El largo plazo es a 20 años, a 30 años, y ahora nosotros vemos un largo plazo que muchas veces no llega al periodo de gobierno. El gobierno que asuma el 24 de mayo es un gobierno que la va a tener muy dura en términos económicos. Tiene una deuda muy grande, tiene una situación de empleo gravísima, tiene una situación productiva muy seria, y mientras no se definan cuáles van a ser las políticas reales de la parte internacional, que es la que nos ha estado fondeando, no creo que lleguen más recursos. Esos recursos serán fundamentales para comprar más vacunas. Son temas todos importantes. Rodrigo, gracias por haber aceptado este espacio. Todavía hay mucho que se va a seguir diciendo en torno a los resultados electorales. Como bien señala Rodrigo Gómez de la Torre, hay papeletas un 13% de inconsistencia, hay a ratos un punto, medio punto, 20 décimas o sea, todavía no sabemos cómo va a ser la segunda vuelta, pero lo importante es esto: trabajar en un país de largo plazo, mantener cosas que están bien, aunque el gobierno anterior no nos caiga tan bien, y tener proyecciones, pensar un gobierno en lo que Rodrigo Gómez de la Torre es muy claro al decir cuánta gente más van a contratar o cuánta gente más van a tener o menos van a tener. Generar normas claras, porque no es el papá Estado, sino es un Estado que debe funcionar para todos los ecuatorianos, quienes están en el sector privado, quienes están en el sector público, y buscar dar respuesta a esos sectores de manera lógica, rápida, eficiente, proyectándonos como país de aquí al menos 10 o 20 años más allá. Podemos pensar en educación, podemos pensar en temas económicos, en temas de recursos naturales. ¿Qué va a pasar con la minería en el Ecuador? Son varios interrogantes que en este momento tenemos. ¿Qué va a pasar con el tema de hidrocarburos, el agua, la tierra, el suelo, las relaciones internacionales? Pensar en proyecciones de largo plazo y revisar qué estuvo bien antes en estos últimos 4 años y cómo proyectarnos. Es importantísimo analizarlo, evaluarlo y ver también cómo va a funcionar una Asamblea Nacional, que el poder legislativo, nos guste o no nos guste, es el principal poder del Estado, porque quién norma, quién regula, quién garantiza una serie de elementos. Así es que vamos a estar pendientes. Gracias nuevamente a Rodrigo Gómez de la Torre y a ustedes que nos acompañaron el día de hoy, pendientes de los resultados, pero también pendientes de a qué país o qué futuro queremos tener como Ecuador. Gracias por habernos acompañado aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.